Acompáñenme en oración, por favor. Padre del cielo, estamos aquí ante ti, Señor, para escucharte, para que tú por medio de tu palabra nos hables, Señor, para que tú por medio de tu palabra nos sigas transformando, Señor, para que cada día podamos ser más parecidos a la imagen de tu Hijo. Ponemos en tus manos esta predicación, Señor. Háblanos, redargúyenos, muévenos, Señor, a ser las personas que tú quieres que seamos. Te damos gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Estamos hablando últimamente sobre en el libro de los Hechos, y ya vamos en el capítulo 6. Y el tema de hoy se llama Esteban, el primer mártir cristiano. El primer mártir cristiano. Todos los que conocieron a Jesús en su vida pública aquí en la tierra, todos los que conocieron a Jesús fueron impactados en una gran manera. Todos. Unos fueron impactados positivamente, llamémoslo así, y otros negativamente. Muchos estuvieron de acuerdo con él, pero muchísimos estuvieron en desacuerdo con él y lo atacaron. Para unos, él era el que venía a solucionar todos sus problemas de salud y alimentación, y lo veían como un hacedor de milagros únicamente, como un Aladino de la lámpara, frotar la lámpara y danos de comer o sáname y listo. Pero para otros, Jesús era el Mesías prometido durante tantos años. Sabemos que todo el Antiguo Testamento de lo que habla es de la venida del Mesías. Todo apunta a eso, el Antiguo Testamento. Y los judíos sabían eso muy bien. Ellos conocían muy bien todos los libros de la ley y la tradición judía y demás, y se hablaba era de la venida del Mesías en algún momento. Y el Mesías era el que iba a traer esperanza eterna, el que iba a traer paz verdadera, no como la paz del mundo, sino una paz diferente, una paz verdadera. El que iba a reconciliar al mundo con Dios. Muchos llegaron a reconocer eso, que él venía de parte de Dios. Otros reconocieron, algunos, que él era Dios. Pocos, pero lo reconocieron. Cristo, cuando vino, impactó a todo el mundo. Los impactó. Unos lo odiaron y buscaron su muerte. Otros lo reconocieron como el Mesías y otros como Dios. Pero este conocimiento o reconocimiento no llegó a ser completamente verdadero y transformador de vidas hasta que llegó el Espíritu Santo. Muchos reconocieron en Jesús que él era el Mesías, sí. Pero estas personas, su fe completa en la obra del Hijo de Dios, no llegó sino hasta cuando el Espíritu Santo vino y entró en cada una de estas personas. El día de Pentecostés, muchos fueron llenos del Espíritu Santo y por lo tanto transformados, como dice en Hechos 2:4. Ese fue el día de Pentecostés. O sea que en general, primero las personas conocieron directamente a Jesús. Y supieron que venía de parte de Dios.
Pues así como dijo Nicodemo, nadie puede hacer estas señales y prodigios que tú haces si no está Dios en él. Fueron impactados todas las personas con las cuales tuvo contacto por sus señales y por sus prodigios, todos sus milagros, por su vida santa, por su palabra, por su amor, por su humildad, por su compasión y cualquier otra característica de bondad y de amor que podamos imaginarnos. Él lo mostró, Él lo vivió. Y Él pudo hacerlo porque era Dios, aunque era 100% hombre, pero Él nunca pecó. Y estas personas que lo conocieron así, después fueron transformados y regenerados por la acción del Espíritu Santo. Y desde ese momento fueron salvos. Cuando el Espíritu Santo les dio el nuevo nacimiento, y con el nuevo nacimiento, el arrepentimiento y la fe en Cristo Jesús. Y ese es el proceso, esos son los pasos, ese es el método, ese es el mecanismo que Dios estableció para que alguien pudiera ser santo. Conocer de Jesús, conocer a Jesús, así como ellos lo conocieron personalmente, directamente, pero fueron salvos hasta que el Espíritu Santo vino y entró en el corazón de cada una de estas personas. ¿En cuáles personas? En las que Dios decidió que el Espíritu Santo entrara. ¿En todos los que lo conocieron? No. En muchos otros sí. No en todos. Muchos lo rechazaron, muchos no querían saber nada de Él. Entonces, primero hay que conocer a Jesús por medio de la palabra. Pues ya no está aquí personalmente como lo estuvo con sus discípulos, y luego viene el Espíritu Santo y nos da la fe para creer en Él. Pues primero hay que conocerlo, por eso es necesario predicar la palabra de Dios, predicar el Evangelio. Sin predicar el Evangelio, las personas no pueden llegar a ser salvas porque no saben quién es Jesús, ni a qué vino, ni cómo lo hizo, ni nada. Por eso hay que hablar, predicar el Evangelio. Y después de que la persona ha estado expuesta al conocimiento de Cristo, el Espíritu Santo viene y obra en él. En esa época las personas lo conocieron directamente, tuvieron acceso a Él, conocieron de Él todas estas características que dijimos. En nuestra época no podemos hacer eso. Él está allá a la derecha del Padre. Actualmente lo podemos conocer única y exclusivamente a través de su palabra. Esa es la revelación de Dios y la revelación de Cristo. Entonces primero tenemos que estar expuestos al Evangelio. Y después el Espíritu Santo viene y nos da la fe para creer en Él como nuestro Señor y Salvador. Si nos arrepentimos, lógicamente, verdaderamente de nuestros pecados. Esa es la forma de llegar a ser salvo. Jesús impactó a muchas personas y el Espíritu Santo las ungió y usó de maneras diferentes. Y este es el libro de los Hechos. El libro de los Hechos de los Apóstoles dedica los primeros 12 capítulos a hablar principalmente de la vida de Pedro. Del capítulo 13 hasta el final, hasta el 28, el libro de Hechos nos presenta la vida de Pablo, todos los hechos de Pablo. Pero también en medio de todo eso, Dios, por medio de Lucas, por medio del libro de los Hechos, nos habla de otras personas también que estuvieron durante todo ese tiempo, personas que impactaron al mundo y que trabajaron para su iglesia grandemente y fueron reconocidos, muy reconocidos. Dentro de esas personas encontramos a Esteban, precisamente, de quien vamos a hablar hoy. A Esteban, encontramos a Felipe, encontramos a Bernabé y varios otros. Se habla aquí en el libro de Hechos. Entonces, primero, durante los capítulos anteriores también vimos cómo empezó la iglesia a formarse.
Y durante todo el libro de Hechos está cómo se desarrolló y se amplió la iglesia cada vez más con toda la acción de cada uno de estos personajes que estamos hablando. Cómo Dios, cómo el Espíritu Santo extendió la iglesia y para eso usó a personas como tú, como yo, como Pedro, como Pablo, como Esteban, para gloria de Dios y la expansión del reino de Dios. Recuerdan que estuvimos hablando que en la iglesia que había en ese momento hubo ciertos problemas que los griegos empezaron a decir que el auxilio que se le daba a las viudas no se estaba repartiendo como debiera ser y que se estaba prefiriendo a las viudas de Jerusalén y no a las griegas. Entonces que eso no estaba bien. Entonces empezó ese problema y en ese momento los apóstoles decidieron escoger a 7. Le dijeron a la multitud de discípulos, escojan a 7 personajes para que se encarguen de la administración de la iglesia, mientras que nosotros los apóstoles nos encargamos de lo más importante de la iglesia, que es la palabra y la oración. Entonces, propusieron eso, el resto, la cantidad de discípulos dijeron, sí, ok, vamos a hacer eso. Y en ese momento, de primero, al que escogieron de primero fue a Esteban. A Esteban. Y fue precisamente a Esteban a quien definieron como un varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Lo identificaron y fue el primero, era el primero que está en la lista. Y no fue alguien que escogieron ahí entre los 5 que había. No, entre más de 5,000 personas se escogieron a Esteban. ¿Por qué? Porque él ha demostrado durante todo este tiempo de la iglesia que es un varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Lo identificaron muy claramente. Entonces, así como Pedro se dedicó a ministrar principalmente a los judíos, así Pablo se dedicó a ministrar a los gentiles en todo el Imperio Romano. Esteban se dedicó a ministrar a los judíos que habían regresado de otras naciones, habían vuelto a Jerusalén, y todas estas personas fue a las que principalmente ministró Esteban. Entonces, así como Pablo acostumbraba a presentar el Evangelio, él iba a las sinagogas judías. Asimismo Esteban iba a las sinagogas y presentaba el Evangelio. Esteban figura como uno de los que más contribuyó a la expansión del reino de Dios. Mostró que los esfuerzos de una persona valiente pueden tener efectos de largo alcance, aunque su vida tenga corta duración. El ministerio de Esteban fue supremamente corto. Aquí estamos hablando de que era uno de los jóvenes, que fue el primero que escogieron y demás. Aquí pasamos a este pasaje en el cual a él lo toman preso, lo llevan al concilio y al día siguiente lo ejecutan. Lo apedrean y acaban con él. Su ministerio fue supremamente corto, pero el impacto que causó a la iglesia y que en últimas impactó a Pablo fue ese testimonio de Esteban. Esteban es muy importante para la historia de la iglesia. Él se convirtió en el primer mártir cristiano y su muerte dio inicio a una serie de persecuciones que han desafiado a la iglesia a través de su historia. Cuando murió Esteban, que eso de pronto lo vemos el próximo domingo cuando veamos el capítulo 7, cuando murió Esteban y por el mando y al mando de Pablo, empezó una persecución a los cristianos y todos los cristianos tuvieron que esparcirse por otras naciones.
Y esa era la manera como Dios usaba para que el Evangelio fuera escuchado en todas las naciones. Entonces hoy vamos a leer los versículos del 8 al 15 y vamos a hablar un poquito de esos versículos. Del capítulo 6. Hechos capítulo 6, versículos del 8 al 15 dice: Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Y entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos, y de los de Cirene, y de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: Este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Interesante esa transformación. Volvamos un momento al versículo 8. El versículo 8 que dice: Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Anteriormente habíamos leído en el versículo 5, del capítulo 6, en ese versículo se describía a Esteban como lleno de fe y del Espíritu Santo. O sea que tenemos a alguien que estaba controlado por la fe, por el Espíritu Santo, por gracia y por poder. En Esteban había una cantidad de características que lo convirtieron en alguien supremamente especial para la iglesia. Esas características hablan de su creencia firme, esa fe de él, lo que muestra su creencia firme en la soberanía de Dios. Mostraba su llenura del Espíritu Santo. Mostraba el conocimiento de su palabra, y eso lo vamos a ver también cuando miremos el capítulo 7. Ese conocimiento de las Escrituras. Conocimiento de la palabra. Y por medio de ese conocimiento de la palabra, el Espíritu Santo actuaba en él y le daba todo ese denuedo para que hablara sobre la palabra de Dios. Y él se caracterizaba también no solo porque sabía la palabra y la exponía, sino por la obediencia a la palabra de Dios. Entonces la vida de Esteban nos muestra cómo es que es una vida de una persona llena de verdadera fe. La fe, la confianza en Dios. Aquella fe en la cual se confía en que Dios es el Dios todopoderoso, el soberano, el quien controla todo, el hacedor de todo. Eso es fe en Dios. Pero la fe de él no era solo en entender que Dios es eso, que Dios es todo eso en las buenas, cuando le va bien, cuando no tiene muchos problemas, sino que era una persona que confiaba y creía en Dios firmemente cuando venían las pruebas y las dificultades. Muchos de nosotros en eso fallamos. Nosotros confiamos en Dios y venimos acá, alabamos y glorificamos a Dios, y eso está muy bien. Pero hay de que venga cualquier problemita. ¡Ay! ¿Ahora qué vamos a hacer? ¿Cómo así? Pero ya acaba de cantar, de alabar a Dios, que es poderoso y que es sobre todo lo que existe, y Él hace como Él quiere. Entonces, ¿por qué se afana? ¿Por qué te abates, alma mía? Dice David en uno de los salmos. Y uno cae en eso. Uno cae en eso.
la fe de Esteban, la forma como él creía en Dios, ¿sí?, era en las buenas y en las malas, en las dificultades y en los tiempos buenos. Esteban confiaba plenamente en Dios y se concentraba en obedecerlo. La vida de Esteban también muestra cómo él con gozo dejaba el resultado de las cosas a Dios. Él no se preocupaba. La consecuencia de todos sus actos lo dejaba en Dios. Entonces, estar lleno de fe es confiar en Dios. Estar lleno del Espíritu Santo es conocer su palabra y obedecerla totalmente. ¿Sí? Tener fe es confiar completamente en Dios. Estar lleno del Espíritu Santo es conocer su palabra y ser obediente a ella. Esteban también mostró que era lleno de gracia y de misericordia. ¿Cómo se dice eso? ¿O en qué nos basamos para decir eso? Por la forma como enfrentó la muerte. Lo vamos a ver. Esteban, lleno de poder. Él estuvo lleno de poder. ¿En qué nos basamos para decir que él tenía poder? En que en varias ocasiones se dice que él hacía prodigios y señales entre el pueblo. El Espíritu Santo le dio poder a Esteban para hacer milagros, hacer prodigios y señales. Y se acuerdan cuando hablamos y clarificamos de cuáles son las personas a las cuales Dios les da ese poder. Le da ese poder de los prodigios y señales cuando Dios necesita demostrar de que esa persona es un mensajero de Dios. Para confirmar eso, esa persona puede hacer prodigios y señales. Para demostrar que esa persona viene de parte de Dios. Y también Él da ese poder para hacer prodigios y señales para mostrar de que lo que está diciendo esa persona es de Dios. En ese sentido es que debemos ver nosotros los prodigios y señales. Nosotros le pedimos milagros a Dios. Y está bien. Y Él los puede hacer cuando quiere. Los puede hacer cuando quiere. Pero ese milagro que uno le está pidiendo a Dios es para confirmar que el mensaje que se está diciendo en ese momento es para confirmar que viene de Dios. Es para confirmar que esa persona a la cual le está pidiendo el milagro es de Dios, que viene de Dios. Que esos son los principales motivos por los cuales Dios permite o ordena o decreta los prodigios y señales. Entonces, en resumen, un hombre lleno de fe hacia Dios y sometido al control del Espíritu. Un hombre así tendrá misericordia hacia otros y manifestará gran poder espiritual. No al revés. Uno piensa que al revés. Es que tenemos que ser misericordiosos. Uy, sí, ¿qué hago para hacer misericordia? No, yo voy aquí, voy a hacer esto y hago misericordia. Y así entonces yo voy a ser más misericordioso. No es ese el mecanismo. Si de uno no está brotando, no está fluyendo la misericordia, es porque mi relación con Dios, mi relación con el Espíritu Santo no está bien. Es porque no estoy lleno del Espíritu Santo. Es porque el conocimiento mío acerca de Dios no es lo suficientemente claro y no le estoy obedeciendo. Corrijamos eso, obedezcamos a Dios, conozcámoslo más a través de su palabra y seguro la misericordia se va a dar. Pero nosotros religiosamente atendemos primero esto y buscamos hacer estas obras así, pero sin el respaldo de una fe cierta, completa y de confianza en Dios. Esteban ejemplificó eso, que estaba lleno de fe obediente y estaba lleno del Espíritu Santo. Vamos a ver los siguientes versículos, o sea, del 9 al 14. Del 9 al 14. Vamos a darle una pasada. ¿En cuál está, pastor? Entonces se levantaron... ¿Cómo? Hechos. Entonces se levantaron unos
de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia. Entonces todos ellos eran judíos de otras naciones, tal como dijimos al comienzo, eran judíos de otras naciones que habían regresado a Jerusalén. Eran griegos y de otros lenguajes que no veían con buenos ojos ni oían con buenos oídos el mensaje de Cristo. El mensaje cristiano para ellos rechazaban todo eso. Así como muchos otros judíos de muchas otras partes, incluso de Jerusalén. Entonces se levantaron unos de ellos, de esos judíos que venían de otras partes, en la sinagoga, disputando con Esteban. Esa disputa con Esteban no se refiere a un altercado, sino a una discusión formal, a un debate. Esteban, hablando de la palabra de Dios, hablando del mensaje de Dios durante el Antiguo Testamento, durante toda la tradición, durante todos los libros del Antiguo Testamento, mostrando que Jesús era el Mesías. Él estaba hablando seguramente de eso siempre. Pero ellos, todos estos griegos y todos los de estas otras naciones, lo rechazaban completamente. Entonces, Esteban disputaba con fervor, es como lo dije enseguida, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba Esteban. Ellos no podían resistir a todo cualquier argumento que ellos sacaban. Esteban se lo debatía fácilmente, claramente y con denuedo. Ahí cuando dice al espíritu, ese espíritu es que la forma, con esa pasión y ese convencimiento con que hablaba Esteban, nadie podía contra eso, contra esa sabiduría y esa entrega de Esteban. No podían resistir a la sabiduría y al espíritu. Hablaba la verdadera lógica, según la palabra de Dios, y hablaba con denuedo. Sin duda, Esteban hablaba de Jesús, y Esteban hablaba de su muerte, y Esteban hablaba de su resurrección, y Esteban hablaba de su condición mesiánica mostrada en todo lo que se podía leer del Antiguo Testamento, en todos los ritos que se hacían en el Antiguo Testamento, como todos esos ritos eran un anuncio de la venida del Mesías. Ese fue el tema, y se sabe que fue eso lo que él está discutiendo, porque ese fue el tema que él presentó en frente del concilio, a donde lo llevaron después y lo presentaron para ser acusado. Ahora, si leemos del versículo 11 al 14, dice que toda esta gente, todos estos judíos de otras partes, entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Hicieron exactamente lo mismo que hicieron contra Jesús. La misma cosa. Y eso se ve en Mateo 26, del 59 al 61. Ahí se habla de que utilizaron la misma táctica. Hablar mal de algo que Dios considera sagrado, como la ley de Moisés, o hablar mal del templo, o la persona, o hablar mal de Dios, pues eso era considerado blasfemia y era castigada con la muerte. Entonces lo acusaron a él de eso, de hablar en contra de Dios, hablar en contra de la ley, hablar en contra del templo. Y seguramente pues Esteban habló en contra de eso, en contra de, pues, no en contra de la ley en general, sino en contra de que por medio de la ley la gente podría ser salva o cosas así. Seguramente él estaba explicando eso, que no es por obras, que no es por la ley. ¿Y qué hicieron los judíos estos? Levantaron al pueblo, como dice acá, los soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Todos estos judíos eran muy agresivos. Recuerdan que anteriormente no se atrevieron a llevar a Pedro y a Juan presos
a la fuerza, sino que lo hicieron así como a las buenas para evitar que el pueblo se les viniera encima, porque ellos habían hablado al pueblo y el pueblo estaba con ellos. Aquí en este caso no, eso no les importó nada y soliviantaron al pueblo y a la fuerza. Y pusieron, y a los escribas y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. El concilio, la reunión de todos los jefes, de los escribas, los fariseos y todos ellos, ante quien Esteban tenía que rendir indagatoria. El versículo 13, y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret, pónganle cuidado a esto, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret, así con esa forma despectiva, ese Jesús de Nazaret, allá de ese pueblo donde nada bueno puede salir, ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Cuando Jesús habló de que destruirá este lugar, ustedes muy bien saben, en Juan 2, del 19 en adelante, Juan aclara de que Jesús está hablando era de su cuerpo, él no está hablando del templo. Si destruyen el cuerpo, él lo reconstruirá en 3 días. Pero lo interesante viene a esto. Jesús, todos sabemos, Jesús ya había muerto. Ya había muerto y ya había ascendido a los cielos. ¿Sí? Entonces estaban acusando a Esteban de que él está diciendo que este señor que ya murió va a venir y va a destruir este templo y va a cambiar las leyes de Moisés. Pero si él ya está muerto. Es como si viniera alguien a decir, oigan, ¿saben qué? John Fitzgerald Kennedy va a venir y va a acabar con el Congreso. Y va a cambiar toda la ley. Toda la ley de Estados Unidos la va a cambiar. Sí. Pero si él ya está muerto, ¿usted qué viene a decirnos? ¿Sí? Entonces, hasta ellos mismos se contradecían y eran ridículos en ese momento, porque ¿cómo lo van a acusar de lo que estaba diciendo, de qué les decía? Es que este personaje que ya murió va a venir y va a destruir el templo. Y así es como dice ahí. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Pero a pesar de eso, lo acusaron. Y las consecuencias de todas esas acusaciones fue la muerte de Esteban. Semejantes acusaciones. Esteban, igual que los apóstoles, venían proclamando a Jesús como el cumplimiento del antiguo pacto. El cumplimiento del antiguo pacto. El nuevo pacto, ese nuevo pacto del que habla Jeremías, ese había sustituido ya al antiguo pacto. La ley moral no había cambiado. No es de que la ley de Moisés y todas esas cosas, eso ya no vale. No, esa ley moral continuaba. ¿Sí? Pero la ley ceremonial, esa sí había quedado anulada completamente. Todos los ritos, todos los ritos que se hacían de acuerdo al Antiguo Testamento, de acuerdo a la tradición judaica y demás, todo eso ya dejaba de existir porque todos esos ritos apuntaban a Cristo Jesús, y ahora que Cristo Jesús ya había venido, eso ya había acabado. Pero eso no lo podían entender todos estos personajes. Entonces, Esteban va a demostrar su valentía y su llenura de poder cuando presenta su defensa ante el concilio, que es lo que vamos a ver en el capítulo 7. Por último, imagínense ustedes la situación. Están allá en medio de toda esa discusión. Es que usted está diciendo esto, es que usted está diciendo que van a acabar con el templo y lo reconstruyen en 3 días y van a cambiar las leyes de Moisés y todas las cosas. Y uno se imagina a Esteban, no, pero ¿cómo así? Yo no he dicho eso, tal cosa. No,
No, Esteban era un hijo de Dios, un convencido, tenía fe, tenía confianza en Dios. Y miren cómo dice el versículo 15, para mostrar lo diferente que era Esteban de cualquier otro personaje. Decía, entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Imagínense ustedes ese momento. Todo el mundo acusándolo, todo el mundo diciéndolo. Y el rostro de él como el de un ángel. Hace recordar esto al mismo momento de cuando Moisés bajó del monte con las tablas de la ley, en que su rostro nadie lo podía ver y le dijeron, no, cúbrete el rostro porque no te podemos ver. Más o menos lo mismo. Yo creo que fue como era el rostro de Esteban en ese momento. En medio de semejante acoso, el rostro era el de un ángel. Se parece al gozo de ser cristianos que muchos de nosotros no mostramos. Que alguien nos ve el rostro y nos pregunta, uy, ¿qué le pasó? En lugar de mostrar el gozo de ser cristiano. A todo momento. Que le vean a uno la cara de lejos y ese es cristiano. Así debería ser. Si lo hizo Esteban en medio de tal situación, ¿por qué nosotros no? ¿Por qué la amargura? ¿Por qué de la cara de como se dice, cariacontecido? Hombre, no. Nosotros debemos ser gozosos siempre. Al poner ese gozo en la cara de Esteban, Dios mostró su aprobación a todo lo que estaba haciendo y diciendo Esteban, hablando del nuevo pacto y hablando de Cristo y hablando de la ley y hablando de todo esto. Esteban era grande a los ojos de Dios porque vemos qué hizo Dios en ese momento en él. Cómo lo mostró al resto de las personas. Incluso ahí estaba Pablo. Ahí estaba Pablo, Saulo de Tarso. Estaba ahí ahí en el concilio y cuando lo estaban apedreando. ¿Recuerdan? Que él consintió con la muerte de Esteban. Eso tuvo que haber impactado, ese testimonio de Esteban tuvo que haber impactado a Pablo de alguna manera. Pero a pesar de eso, ahí empezó una persecución grande contra todos los cristianos. Entonces, como conclusión, solo leo esto para que nos acordemos. Todo creyente, tú, yo, todo creyente debería recordar a Esteban e imitar esas cualidades de vida que lo convirtieron en el hombre con el rostro de ángel. Tener esa fe en Dios, estar lleno del Espíritu Santo, conocedor de la palabra y obediente a Dios. Que ese sea el propósito de cada uno de nosotros. Revisemos, como decía yo al comienzo, revisemos nuestra relación con Dios. Estoy creyendo en Él, lo estoy amando como Él me ordena que lo ame, estoy temiéndolo como Él me dice que lo tema, lo estoy obedeciendo, tengo una relación buena, personal con Cristo. ¿Usted tiene una relación personal con Cristo? Sí, claro que no es muy buena, pero mi relación es personal. ¿Qué es eso? Revisémonos. Confrontémonos. Y restablezcamos nuestra relación con Dios y con Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, te damos por tu palabra. Gracias por esos ejemplos que tú nos pones en tu palabra, Señor, como en esta oportunidad, el ejemplo de Esteban, Señor. Te oramos, Señor, que tú actúes en nuestras vidas, que tú sigas transformándonos, Señor, para que nuestra entrega a ti sea una entrega verdadera, para que te obedezcamos a ti, Señor, en todo momento,
por medio de la lectura y la obediencia de tu palabra. Te damos gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén.